La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos y es un gusto acompañarlos. Así comenzamos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó al régimen de Nicolás Maduro. Durante la presentación del informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, la exmandataria chilena aseguró que las condiciones sociales y económicas se han agravado en Venezuela por las constantes violaciones a las libertades fundamentales. Según la portavoz de la alta comisionada, el próximo 10 de marzo llegará a Venezuela una misión técnica con el fin de evaluar si existen las condiciones para una eventual visita personal de Michelle Bachelet, visita que ha sido exigida además en varias ocasiones por diferentes sectores del país. La situación en Venezuela ilustra claramente la forma en que la violación de los derechos civiles y políticos, incluidos la falla en el respeto de las libertades fundamentales y la independencia de las instituciones, pueden acentuar la disminución de los derechos económicos y sociales. Y también muestra cómo las deterioradas condiciones económicas y sociales incrementan aún más las protestas, la represión y la violación de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, la funcionaria, que ha sido criticada por no condenar abiertamente a la dictadura de Nicolás Maduro, agregó que la situación ha sido exacerbada por las sanciones internacionales impuestas como medida de presión contra el oficialismo, argumento que es defendido además por el régimen de Nicolás Maduro. Esta situación ha sido exacerbada por sanciones y la resultante crisis política, económica y social es alarmante. El número sin precedentes de venezolanos obligados a dejar sus casas y su país también tiene serias consecuencias en toda la región. Para tratar este tema quiero darle la bienvenida a Diego Arria, exgobernador de Caracas, además expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Señor Arria, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Quería preguntarle, señor Arria, usted que conoce muy bien cuáles son los procedimientos y cómo son los procedimientos de la ONU, ¿por qué ha sido tan difícil que se concrete esta visita de la comisionada o la alta comisionada de los derechos humanos, en este caso Michelle Bachelet, a Venezuela, cuando incluso el propio régimen de Nicolás Maduro ha pedido su visita? Bueno, durante casi 4 años, el anterior alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el príncipe Said al-Hussein, pidió en innumerables oportunidades que el régimen venezolano le permitiera a él hacer una visita, a lo cual el régimen se negó siempre. Es igual que Cuba se niega siempre a los relatores de la antigua Comisión de Derechos Humanos. En esta oportunidad, cuando se habló de que la señora Bachelet iba a ir a Venezuela, un grupo de embajadores ante las Naciones Unidas, ex embajadores, el embajador Alcalá, el embajador Víctor Rodríguez y yo, nos dirigimos a la señora Bachelet y le dijimos, mire, usted no puede ir a Venezuela. Usted debe primero enviar una misión que realmente ausculte y que garantice que usted va a poder hablar con todas las partes en esta tragedia venezolana. Ahora, la presidenta Bachelet o la expresidenta Bachelet ha dicho efectivamente que va a enviar una misión. Eso es lo que corresponde, porque de otra manera teníamos el temor de que la visita de la señora Bachelet fuera utilizada, Calabardo, por el régimen para que produjera un informe parcializado, como ha sido en muchas oportunidades el caso. Pero efectivamente, ella ya dijo hoy, sin embargo, ha dado unas declaraciones que a mí me han dejado alarmada, donde dice que las sanciones son las que han generado en gran parte las consecuencias económicas y sociales que está sufriendo mi país. Algo realmente imperdonable, yo te diría, y realmente hasta condenable por ser ella la comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora, hablemos del trabajo de esta comisión técnica que llegará a Venezuela a partir del 10 de marzo. ¿Cuántas personas? ¿Qué harán? ¿Cuál es el procedimiento que aplica ONU cuando se trata de una visita como esta? Bueno, en este caso tendrían que tener libertad para ver a todas las partes. Es la primera vez que se va a hacer en Venezuela. Te repito, durante 20 años lo han impedido. Es el mismo caso, yo decía, de Cuba, de Irak, de Corea del Norte. Todos los países represivos, dictatoriales, utilizan la misma modalidad. En el caso venezolano tendrían que ver a todas las víctimas y no solamente relacionarse con el gobierno y por tener la capacidad de, sin estar controlado por el régimen venezolano, visitar a todas las partes. Esa es la modalidad, Carlos Eduardo, no hay otra. Doctor Arria, hay quienes piensan, algunos analistas, además políticos, que el escenario de ONU no es el indicado para tratar la crisis de Venezuela, porque incluso el canciller del régimen
ha conformado, de alguna manera ha logrado el respaldo de más de 60 países que hacen vida allí en la ONU para de alguna manera buscar apoyo político para el régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, hay 193 países en las Naciones Unidas y yo estoy seguro que nosotros tendremos la mayoría de apoyo, a pesar de que, como conoce, las Naciones Unidas no se distingue precisamente por tener una mayoría de países que vivan bajo democracia, sino por lo contrario. El régimen de Nicolás Maduro, que todavía hace vida en la ONU, luego de, supongamos un escenario de que sí se da esta visita de Michelle Bachelet y que puede además, como ella misma lo pide, conversar con todas las partes, es decir, con los enfermos, es decir, con la oposición, con quienes se oponen al régimen de Nicolás Maduro y por supuesto con el régimen de Nicolás Maduro. Desde ese consejo, ¿se puede adoptar alguna medida y estaría obligado en este caso el régimen de Nicolás Maduro a acatarla? En Venezuela hay más de 140 oficiales presos. Hay más de 100 presos políticos. Ella tendría que tener acceso a todos los presos políticos, tener acceso a todos los hospitales que están en situación trágica y tener acceso a todas aquellas instituciones que tienen que ver con la organización social del país. Esa es la realidad. Yo dificulto mucho que esa misión pueda tener acceso a todos esos sitios que te estoy mencionando. Sobre todo el poder también hablar con los militares que están presos, que son más de 100, y otros militares que están retenidos en sus casas sin proceso de juicio. Y al mismo tiempo reunirse, por ejemplo, con organizaciones como el Foro Penal, que le siguen la pista a todos los torturados. O sea, es realmente un ejercicio que implica tiempo y apertura. Yo dudo mucho, Carlos Eduardo, que el régimen quiera desvestir su realidad ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por eso a mí en lo personal me ha preocupado mucho que si la misión no tiene la absoluta garantía de que se le va a dar toda la libertad, pues más bien acabar siendo un elemento hasta de complicidad, dándole más oxígeno a un régimen que está acabando con la vida de los venezolanos. El fin de semana pasado, señor Arria, decía el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, que iba a responder a esa petición que hace Washington, Estados Unidos, para de alguna manera conversar, tratar, abordar la crisis en Venezuela, pero decía que cualquier solución que saliera de esa alianza, llamémosla así, entre Estados Unidos y Rusia sobre el tema de Venezuela, debería ser bajo la premisa de la Carta Fundacional de Naciones Unidas. ¿Usted qué opinión tiene de esto? Es absolutamente absurdo. Yo conozco muy bien al canciller Lavrov, que era embajador de las Naciones Unidas. Si esto fuera así, los rusos no se habían metido en Crimea y se habían apoderado de una parte de Ucrania, si hubiesen seguido la Carta de las Naciones Unidas. La verdad es que a Rusia le importa muy poco la suerte de los venezolanos. Lo que le importa es poder generar un espacio estratégico dentro de la América para molestar a los norteamericanos. Y eso lo han demostrado en las reuniones del Consejo de Seguridad, donde el tema de Venezuela casi para ellos es marginal. Es una excusa para enfrentar a los Estados Unidos. De hecho, Carlos Eduardo, quieren meternos en una especie de guerra fría, pero no les interesa el tema venezolano. Les interesa cómo molestar a los americanos. Y eso es decir que siguen la carta. Evidentemente los rusos no son las personas más adecuadas para recordar eso. ¿Error entonces de Estados Unidos de alguna manera buscar apoyo en Rusia como aliado, en este caso del régimen de Nicolás Maduro? No, lo que ha hecho los Estados Unidos es tratar de conversar evidentemente con Rusia, explicarle la situación de Venezuela, que es insostenible, y dejar que Rusia siga haciendo todo ese tipo de manifestaciones de que no tolerará intervenciones, etcétera. Yo creo que los norteamericanos le están diciendo a los rusos que no tienen la intención militar, pero que sí tienen la intención de presionar para poder liberar y buscar el rescate de Venezuela. Así por lo menos lo veo yo, así lo entiendo y así lo creo. Hablemos también, señor Diego Arria, del papel de China, que junto con Rusia en el Consejo de Seguridad siempre frenan resoluciones sobre la crisis en Venezuela una vez que son presentadas allí, por supuesto, por Estados Unidos. ¿Cómo ve usted el comportamiento de China frente a la crisis y frente además a este gobierno interino que lidera Juan Guaidó? Bueno, China mucho más moderado, mucho más cauteloso en su comportamiento, incluso en sus declaraciones en el Consejo de Seguridad, a pesar de que impusieron un veto junto con Rusia. O sea, los chinos también quieren impedir que se ventile adecuadamente el tema de Venezuela. Ellos sí tienen intereses económicos reales muchísimo más importantes que Rusia, no solo porque son acreedores de 20, 30 o 40 mil millones de dólares, nunca lo hemos sabido exactamente, ni lo sabremos hasta tanto no rescatemos la libertad,
son mucho más cuidadosos. Y, por supuesto, lo que les interesa es ver cómo preservan sus intereses. Yo he oído al presidente encargado de Venezuela, Guaidó, decir que le han manifestado a China que preservarán sus intereses. Pero hay otras cartas dentro de un escenario político con China, como son, por ejemplo, el tema de Taiwán. Venezuela eventualmente pudiera decir que le prefiere tener relaciones con Taiwán, como un país más amigable que China, que está impidiendo que se conozca la realidad de Venezuela en el mundo. ¿Y debe Juan Guaidó acercarse a Rusia y a China para también, de alguna manera, obligar al régimen de Nicolás Maduro a reconocer la Constitución, lo que manda la Constitución y, por supuesto, este gobierno interino? Por supuesto, yo no estoy en posición de darle consejo al presidente Guaidó, pero me parecería que lo que tú estás señalando es muy razonable. Bien, vamos a agradecer a Diego Arria, exgobernador de Caracas, además expresidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Gracias, Carlos Eduardo. Hasta pronto, señor Diego. Son las 4:18 minutos en la costa este de los Estados Unidos. A esta hora revisamos otros temas que también hacen parte de la agenda informativa del día. Y es noticia la presentación en España del último Eurobarómetro que mide la percepción de los ciudadanos del viejo continente sobre distintos temas políticos, económicos y sociales. Según la encuesta, las principales preocupaciones son el desempleo y la situación económica. 8 de cada 10 españoles creen que las noticias falsas son un problema para el país. En Madrid, nuestro periodista Marcelo Moncayo con el reporte. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Este día la Comisión Europea presentó en Madrid el último informe del Eurobarómetro. En esta encuesta se dan datos interesantes, como por ejemplo que el 83% de los españoles considera las fake news como un problema para la democracia. La representación de la Comisión Europea en España presentó los datos del último Eurobarómetro realizado en noviembre del año pasado y que mide la percepción que tienen los europeos y españoles sobre distintos temas. En este informe se confirma que los dos principales asuntos que más preocupan a los españoles son el desempleo y la situación económica, mientras que para la media de los europeos son el desempleo y la migración. Me parece que debe resaltarse, al margen de diferencias, es que en la segunda gran preocupación europea, que es la inmigración, en España, a pesar de los flujos migratorios cualitativos que este país soportó en el año 2018, la preocupación por la inmigración es menor que en el resto de Europa, 19% frente a 21%. Este Eurobarómetro además asegura que el 83% de los españoles considera que las fake news son un problema para la democracia, frente al 76% de media europea. Aquí los españoles se manifiestan más preocupados por las fake news que el resto de Europa. 79 frente a 68%. Y además el número de españoles que piensan que es fácil identificar una fake news, es inferior al europeo. 1, estamos más preocupados que Europa y 2, nos sentimos más desprotegidos para identificar las fake news que en el resto de Europa. Según esta última edición del Eurobarómetro, el 88% de los españoles está satisfecho con el tipo de vida que lleva frente a la media europea que llega al 83%. Esto pese a que el 80% de los españoles considera mala la situación económica de su país. Televidentes de la tarde, además el Eurobarómetro asegura que las instituciones menos valoradas en España son los partidos políticos, el Congreso de los Diputados y el Gobierno. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. También es noticia Nicaragua porque tras 5 rondas de negociaciones, el oficialismo y la oposición lograron definir una hoja de ruta para iniciar un proceso de diálogo. Las partes acordaron que el nuncio apostólico Waldemar Sommertag funja como testigo y acompañante internacional del proceso que tiene como objetivo poner fin a la crisis sociopolítica que inició hace casi un año. También invitaron a representantes de las iglesias católica y evangélica para actuar como testigos nacionales. La oposición había pedido la presencia de representantes de la ONU y la OEA como garantes internacionales, pero el régimen se opuso. El gobierno y la oposición de Nicaragua lograron el martes definir una hoja de ruta para negociar. El acuerdo fue alcanzado tras 5 rondas de diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Las partes invitaron a la Iglesia Católica y Evangélica a actuar como testigos del proceso. La alianza había pedido la presencia de representantes de la ONU y la OEA como garantes internacionales del diálogo, pero el gobierno se opuso, por lo que las partes resolvieron que designarán a los garantes una vez aprobada la agenda del diálogo. La oposición reiteró que su objetivo es conseguir la liberación de los presos políticos, restablecer garantías constitucionales como el derecho a la protesta y la libertad de expresión e información, así como lograr adelantar las elecciones presidenciales de 2021. El gobierno de Ortega, por su parte, busca restaurar el clima de paz y seguridad necesario para la recuperación de la economía, golpeada por la violencia y por sanciones internacionales. Ortega aceptó volver a la mesa con sus opositores luego de un fracasado diálogo en junio del año pasado, por la represión de manifestaciones que dejó al menos 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados en países vecinos, según organismos de derechos humanos. Nos acompaña Antonia Urrejola, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además es la relatora para Nicaragua. Una muy buena tarde, bienvenida. Hola, buenas tardes. Es un gusto. Tal y como está configurada esta hoja de ruta, estas reglas para el nuevo diálogo, ¿usted ve garantías para que ambas partes se puedan buscar una salida a esta crisis que ya cumple casi un año? Mire, no me atrevería a hablar si hay garantías o no, pero sí me parece importante que se haya avanzado en una hoja de ruta. La Comisión desde el día 1 de esta crisis ha estado insistiendo de manera permanente en la necesidad de buscar una salida pacífica a la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua. Y en ese sentido, luego que el diálogo que existió el año pasado terminó en nada, sí vemos con buenos ojos y estamos atentos, ¿cierto?, a este nuevo intento de diálogo. Creo que todavía es muy pronto para poder evaluar si efectivamente hay las garantías suficientes. Nosotros hemos establecido algunas preocupaciones y algunos estándares que nos parecen necesarios que deben tenerse a la vista para un diálogo de estas características, pero estamos atentos y siguiéndolo. No me quiero comprometer con una opinión en el inicio de un diálogo que está recién partiendo. Usted dice que han manifestado algunas preocupaciones. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Así es, nosotros hemos insistido en primer lugar de que es necesario plantear en esta mesa las situaciones sobre las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua a partir de la crisis del 18 de abril. En ese sentido nos parece fundamental establecer ciertas medidas necesarias para garantizar procesos justos con acceso, ¿cierto?, a tribunales independientes, Ministerio Público independiente. Nos parece necesario, ¿cierto?, que se detenga el abuso de lo que es la detención preventiva. Conocemos, hay demasiados presos políticos en las cárceles. En general, nosotros hemos denunciado que muchas de esa gente, la gran mayoría, es detenida sin órdenes judiciales, con fundamento, o sea, con acusaciones sin mayores fundamentos. Nos preocupa el acceso a abogados, nos preocupa la falta de independencia del Poder Judicial. Y ese es un tema fundamental que en cualquier mesa de diálogo en una grave crisis de derechos humanos tiene que ser parte de la agenda, es decir, las medidas que se van a tomar para investigar todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas. Y en este sentido, muy relacionado con eso, también nos parece esencial establecer ciertos mecanismos para participación de las víctimas y sus familiares, y esos mecanismos, ¿cierto?, lo que tienen que hacer es garantizar que ellos sean escuchados en este proceso. Son actores fundamentales en cualquier proceso de diálogo. Hay algunos líderes sociales nicaragüenses que manifiestan también la preocupación por el tema de que cuando se va a diálogo podría aparecer también el fantasma de la impunidad, es decir, que no se repare a víctimas comprobadas de violación de derechos humanos. ¿A usted también le preocupa? Bueno, efectivamente, ¿cierto? Cualquier ley de amnistía, la Comisión y los estándares de la jurisprudencia interamericana en la materia son absolutamente claros respecto de lo que es la amnistía de crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido nosotros hemos sido insistentes, por ejemplo, respecto a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura del Cono Sur. Y eso hay un estándar clarísimo, es decir, no se puede negociar, ¿cierto?, la verdad de alguna manera. Y es fundamental, por lo tanto, establecer garantías para investigar todos los hechos que han ocurrido, no solo los asesinatos,
asesinatos, sino también la situación, ¿cierto?, de las personas que han sido detenidas arbitrariamente, que están siendo privadas de libertad de manera arbitraria, como también la situación de todos aquellos nicaragüenses que han tenido que dejar el país. Y esa situación tiene que ser esclarecida y las víctimas tienen que ser reparadas y los responsables tienen que ser sancionados. Y en ese sentido concuerdo con lo que algunas organizaciones han planteado. Y ese es un estándar fundamental en el sistema interamericano y en general en materia de derechos humanos en el mundo. ¿Qué informes maneja usted como relatora para Nicaragua, precisamente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sobre lo que se denunció alguna vez en medio de esta crisis sociopolítica en Nicaragua, que era una nueva etapa de represión, que era perseguir a los ciudadanos que se oponen al régimen de Daniel Ortega, incluso hasta en sus casas? Ahora que nuevamente el régimen se sienta a hablar con sus detractores, ¿esto ha mermado de alguna manera? ¿Qué información maneja usted? No, la verdad es que, bueno, lamentablemente la comisión ya no está en el terreno, pero el MECENI sigue funcionando 24 horas y nosotros seguimos recibiendo muchas denuncias de personas que están siendo amenazadas, de hostigamiento fuera de las casas, de detenciones arbitrarias. Esa situación nosotros la hemos continuado recibiendo y no podría hablarle de números, pero me parece que en términos de las denuncias cotidianas que estamos recibiendo, eso no ha cambiado. Ahora, sí podemos destacar como un avance que, por ejemplo, el régimen permita que la iglesia esté allí en esa nueva mesa de diálogos y que esté con un papel protagónico además. Bueno, a nosotros nos parece que la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, sobre todo en los primeros meses, jugó un papel esencial de defensa de las víctimas y sin lugar a dudas vemos con buenos ojos que ellos puedan estar en la mesa, pero sí también nos parece importante, y quiero insistir en esto, ya se lo dije, pero voy a insistir en la necesidad también de buscar mecanismos de participación para que las voces de las víctimas y sus familiares también sean oídos. Es decir, eso implica que los ciudadanos que están hoy en prisión puedan también manifestar, denunciar además públicamente, no tal vez ante un tribunal, porque lo que reclama la gente es que no hay imparcialidad, no hay independencia de la justicia. Usted también lo denunciaba, es decir, que ellos puedan hablar allí, relatar lo que le pasó a cada uno de ellos allí en esa mesa y allí haya un compromiso de reparación. No, esta mesa es una mesa de diálogo, no es una comisión de verdad. Una comisión de verdad, ¿cierto?, en cualquier transición tiene por objetivo precisamente lo que usted dice, que las víctimas puedan ser oídas. Esto no es una comisión de verdad, pero sí nos parece que en cualquier diálogo, estamos hablando, ¿cierto?, de una mesa de diálogo que quiere enfrentar la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua. Como estamos hablando de una crisis política y una crisis de derechos humanos, las voces de las víctimas son importantes. No necesariamente que cada una de las víctimas vaya y dé su testimonio, no se trata de eso, pero sí se trata de buscar mecanismos para que ellos también sean escuchados y en esta mesa de diálogo también sus planteamientos sean considerados. Ahora, no es una comisión de verdad, no es una mesa que se ha creado para escuchar, ¿cierto?, los testimonios y las denuncias de las víctimas, no me refiero a eso, pero sí que los familiares y sus víctimas, las organizaciones de derechos humanos tengan también una voz en este proceso. Bien, quiero agradecer a Antonia Urrejola, es la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además relatora para Nicaragua, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buena tarde. Hacemos la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, con información de Venezuela, y mi cuenta personal, @CESánchezM. Al volver, Corea del Norte habría retomado la construcción de las plataformas que emplea para el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales. Tenemos esto y más en minutos. Ya estamos de vuelta con más de la tarde. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, anunció hoy que el Departamento de Estado revocará 77 visas más a familiares y miembros del círculo cercano de Nicolás Maduro. El anuncio lo hizo durante la cumbre legislativa organizada por The Latino Coalition y Job Creators Network en Washington, donde Venezuela fue uno de los temas sobre la mesa. Emiliana Molina, nuestra periodista en la capital de los Estados Unidos, tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Maduro va a caer. Este fue el mensaje que vino a dar el vicepresidente estadounidense Mike Pence en esta cumbre legislativa ante empresarios, funcionarios de ambas cámaras en el Congreso estadounidense y también funcionarios públicos alrededor del mundo. Estas nuevas sanciones a 77 allegados a Nicolás Maduro, funcionarios y familiares, forman parte de la presión diplomática que está liderando actualmente Estados Unidos, donde también Mike Pence le pidió al resto de las naciones en el mundo a que reconozcan a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela.
Los Estados Unidos hacen un llamado a cada nación sobre la tierra a que reconozcan a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela y tomen el lado de la libertad. Pero les prometí y les prometo a ustedes, queridos estadounidenses, que de hecho el Departamento de Estado se está anunciando que Estados Unidos revoca 77 visas, incluyendo muchos oficiales del régimen de Maduro y sus familiares. Continuamos manteniendo la presión en contra del régimen de Maduro hasta que consigamos la libertad y hasta que la libertad sea restaurada en Venezuela. Pero la verdad es que, como muchos de ustedes saben, y como el pueblo venezolano lo sabe, los opresores no están solos. Bajo esta presidencia permanecemos de pie con aquellos que han sido afectados por el régimen de Venezuela. La verdad es que la forma en la que Maduro permanece en el poder es a través de la brutalidad de quienes lo apoyan y con la ayuda que él también recibe desde Cuba. Como dijo el presidente Donald Trump en su discurso sobre Venezuela en Miami no hace mucho, Maduro no es un patriota venezolano. Minutos antes de que el vicepresidente se dirigiera a estos empresarios, Ted Cruz, el senador republicano por Texas, anunció o avisó que la situación en Venezuela está agilizando con rapidez, pero reconoció que aún necesita a Guaidó el apoyo de los militares y les hizo un llamado para estar del lado de la democracia y no del lado de un tirano. Por su parte, Rick Scott, senador republicano por Florida, lo respaldó. ¿Qué otra cosa piensa usted que el Grupo de Lima puede hacer para restaurar la democracia en Venezuela? Hemos visto mucho apoyo por parte de las fuerzas militares. Venezuela ha visto el fracaso y la tragedia del socialismo. Ellos han visto el fracaso y la tragedia de un gobierno dictatorial. Hugo Chávez antes de Nicolás Maduro han traído miseria y sufrimiento y tortura y también han hecho pasar hambre al pueblo de Venezuela. Y la pregunta que estamos enfrentando el día de hoy es que tenemos a cerca de 3.000 generales de las Fuerzas Armadas en Venezuela. ¿Qué van a hacer? ¿De qué parte van a estar? ¿Si se van a mover? ¿En qué situación? Pero cada uno de esos generales necesita preguntarse a sí mismo, ¿de qué lado de la historia quiero estar? En segundo lugar, creo que es importante tomar parte teniendo en cuenta todo lo que sucedió con la destrucción de la ayuda humanitaria. Es por eso que Cuba tiene también responsabilidad en esto, porque ellos son patrocinadores del terrorismo. Así que tenemos que continuar con la presión sobre Cuba. Asimismo, no podemos permitir que se sigan haciendo negocios tampoco con el régimen de Nicolás Maduro, porque si es así, yo creo que no les importan entonces los derechos humanos. Por su parte, Vicente Fernández, el cantante de rancheras, fue galardonado también en esta cumbre legislativa por su trayectoria en la música a nivel internacional y le envió un mensaje a los latinos en Estados Unidos. Yo pienso que todos los latinos que están acá, lo único que tienen que hacer es poner tu corazón por delante y lo que se fijen hacer, que lo hagan y triunfarán en la vida. Todo aquel que quiera hacer algo, que ponga el corazón por delante y lo logra. The Latino Coalition es una organización bipartidista que ayuda a respaldar a empresarios y también consumidores hispanos, mientras que The Job Creators Network educa a más de 90 millones de personas o líderes que se benefician de los pequeños negocios. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias. Una buena tarde para ti, por supuesto. Y venezolanos se recogen firmas para una petición popular que insta a la Casa Blanca a deportar a Caracas a María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. La iniciativa se lleva a cabo por medio de la página web We the People. La noticia con Paola Serna desde Miami. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, esta recolección de firmas inició el pasado 3 de marzo. Han pasado pocos días y ya más de 30.000 personas han enviado su solicitud. Básicamente es una solicitud a través de la página en línea We the People que llega a la Casa Blanca y donde se pide que sea extraditada María Gabriela Chávez, hija del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez. Dentro de las menciones que hace la petición es que María Gabriela Chávez ha recibido dinero
extranjeros producto de la corrupción en Venezuela y debe ser enviada de vuelta a su país. Hablamos aquí en Miami con representantes de las personas, de los venezolanos que viven en el sur de la Florida, quienes nos comentaron qué opinan de María Gabriela Chávez y también de esta petición que se está haciendo al gobierno de los Estados Unidos. Ellos no pueden estar disfrutando de dinero robado, de dinero recibido en otra forma y mucho menos en países primermundistas donde todos quieren estar. Ser rico es malo, pero ellos sí le disfrutan de eso. Entonces, por supuesto, eso es iniciativa de muchos venezolanos. Fui la firma número 26.001. Esperemos llegar a 100.000 pronto y búsquenlo en las redes, que eso va directo a la Casa Blanca. Supuestamente ella, cuando le piden información, ella dice que ella hizo el dinero vendiendo Avon. O sea que la Avon da bastante dinero, ¿no? Porque ella es una de las más millonarias de Venezuela. Me parece una estrategia muy, muy buena. Porque yo particularmente digo que la gente que ha robado tanto dinero en Venezuela, donde hay tanta pobreza, que no hay comida, que no hay medicina, que no hay nada, y ellas disfrutando del dinero que no les pertenece, es que hay que hacer algo. Bueno, supuestamente ella está representando a la ONU, pero jamás ha ido a ninguna asamblea que ha hecho la ONU. O sea que eso es solamente una pantalla para fingir que está haciendo algo y está legal aquí. Aunque es un misterio el paradero de la hija de Hugo Chávez, la solicitud de firmas advierte en el cuestionario que la hija del exmandatario, María Gabriela Chávez, funcionaria de la ONU, representante en Venezuela, no ha asistido a 3 de las 5 reuniones del Consejo de Seguridad de dicho organismo. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Paola, buena tarde. Gracias. La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, compareció hoy ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes para ofrecer testimonios sobre la situación en la frontera sur y el decreto de emergencia emitido por el presidente Donald Trump. Tras la comparecencia de Nielsen, activistas y víctimas de las políticas migratorias de tolerancia cero de la Casa Blanca protestaron a las puertas del Capitolio. Carolina Valladares, nuestra periodista, tiene el informe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el Congreso de los Estados Unidos serán las 10 de la mañana cuando inició la comparecencia de la secretaria del Homeland Security, Kirstjen Nielsen, justo aquí en el Comité del Congreso sobre Homeland Security, y 2 son los temas que están sobre la mesa de esa comparecencia. Primero, los demócratas quieren saber si hay o no emergencia nacional en este país. Ellos insisten en que no hay emergencia nacional y sobre ello le han preguntado a Kirstjen Nielsen, quien en línea con el presidente de los Estados Unidos, quien declaró hace poco menos de un mes la emergencia nacional en la frontera sur con los Estados Unidos, ha insistido en que hay una avalancha de migrantes indocumentados, también de drogas, y que por todo ello es necesario que haya esta emergencia nacional en los Estados Unidos. Necesitamos que el Congreso actúe para que podamos tener control operacional de la frontera, como el Congreso nos instruye en la ley a hacerlo, para proteger a la población vulnerable, para reducir el ingreso de drogas a Estados Unidos y para confrontar el tráfico humano. Sin la acción del Congreso, las fronteras de Estados Unidos nunca van a estar a salvo. Lo que yo diría, señor, sobre la emergencia es que desafortunadamente lo que estamos viendo es una situación bastante diferente. No se trata solo de los números, se trata del abuso que sufren los migrantes en todo el camino, abuso sexual, violencia, el nuevo fenómeno que hemos visto de caravanas llegando al país. El sistema no está preparado para atender esta situación. Muchos de nuestros establecimientos están preparados para recibir 100 personas diarias y han recibido 1.800 en un día, así que cuando junta todos estos hechos, el problema no es el número, que de hecho sí se ha incrementado, se incrementó 30% en el último mes, sino de los migrantes que nuestro sistema no estaba preparado para proteger. Originalmente eran adultos provenientes de México, ahora vienen de Centroamérica y la mayoría son poblaciones vulnerables, padres con niños. Todo esto es una crisis porque el sistema no está construido para este tipo de flujo. Los demócratas siguen sin estar convencidos sobre este llamado a la emergencia nacional. De hecho, ha sido el líder del Comité de Homeland Security, el demócrata Benny Thompson, quien ha sido muy duro con Kirstjen Nielsen. Ha dicho en su statement inicial que los republicanos sabían cuando pasaron esa política migratoria de tolerancia cero, que derivaría además en la separación de familias, e insisten que es hora de pasar control sobre esas políticas republicanas, y además van a pedir que les manden evidencias, pruebas a este
este comité del Homeland Security. Podemos llegar a soluciones y podemos encontrar lo que está pasando, porque esta es una injusticia completamente. Es la primera vez que hemos tenido un presidente tan cruel que quiere separar las familias. Ahora no saben qué hacer políticamente con esta situación. Y esta situación política ahora es situación legal porque se están perdiendo estos niños, las familias deportadas, los niños aquí. Es un desastre. Y para mí, alguien en la Casa Blanca no estaba pensando, o estaba pensando con un corazón muy negro, muy feo, y no estaban pensando en las consecuencias. Y coincidencia o no, horas antes de la comparecencia de Kirstjen Nielsen, el Servicio de Aduanas arrojó un dato significativo, y es que 76.113 personas fueron detenidas al ingresar a Estados Unidos el pasado mes. Se trata de la cifra más alta de un mes de febrero. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias. Hasta pronto. Corea del Norte habría retomado la construcción de las plataformas que emplea para el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales. Nuevas imágenes satelitales sugieren que hay actividad en la base de misiles que el régimen de Kim Jong-un anunció el año pasado que desmantelaría. La presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU dijo a NTN 24 que es necesario mantener las sanciones contra Pyongyang hasta que el régimen de Corea del Norte desista de su proyecto de desarrollo de armas nucleares. NTN 24 en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde para todos. Días después de que la segunda cumbre en Vietnam entre Donald Trump y Kim Jong-un finalizara súbitamente y sin acuerdos, surgen estas imágenes satelitales. Analistas de inteligencia de Corea del Sur y también de la Unión Americana sugieren que demuestran esas imágenes la reanudación de la actividad de construcción en las plataformas de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales en Corea del Norte, en una plataforma bautizada con el nombre de Sohae, que queda en una región de frontera con China en el noroeste del territorio norcoreano. Esta circunstancia ha llegado ya al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Más temprano, este miércoles, tuvimos la oportunidad de consultar directamente a los representantes de Francia y Alemania, que tienen la presidencia conjunta pro tempore del mes de marzo del ente rector de la Organización de Naciones Unidas. Ellos, cada uno en sus propias palabras, emitió un concepto que es similar. Las sanciones contra Pyongyang deben mantenerse. Ustedes conocen la posición de Francia, la cual ha sido muy clara con todas las rondas de sanciones que se han establecido de forma conjunta y también de forma unánime. Se ha colaborado desde el Consejo de Seguridad para abrir un diálogo político y también un enfrentamiento cara a cara. Y por lo tanto, este no es el tiempo, a pesar del progreso que ha habido, pero creo que no es el tiempo de discutir con relación a la apertura o el levantamiento de las sanciones, sino que las sanciones tienen que permanecer como están ahora mismo. Bueno, mi reacción al respecto es que las sanciones sobre Corea del Norte han sido muy bien impuestas, aunque hay algunas negociaciones en medio de todo esto. Creo que lo más importante es que las negociaciones están ahora mismo sobre la mesa. Ha habido sustanciables progresos que hemos observado, pero para mí es muy claro, hasta que nosotros no tengamos una desnuclearización verificable, clara y completa de la península coreana, tenemos que mantener las sanciones, ¿de acuerdo? NTN 24 también logró la reacción de uno de los 5 asientos permanentes del Consejo de Seguridad, quien hizo eco de esas declaraciones que ustedes acaban de ver de los presidentes del organismo rector de Naciones Unidas. Sin embargo, la embajadora de Londres dijo que a futuro lo importante es mantener el camino de la negociación para que Corea del Norte a futuro logre desnuclearizarse. Pero creo que en definitiva la estrategia es la misma. Nosotros le damos la bienvenida a que el presidente Trump se comprometa con Corea del Norte, pero tiene que ser en la base de que Corea del Norte comience sus pasos para una completa, viable y fiable denuclearización.
Por ahora, la reacción de mayor nivel que ha llegado de parte de la administración Trump ha venido de palabras entregadas por el asesor de seguridad nacional John Bolton, quien en recientes declaraciones a la prensa de los Estados Unidos dijo que mantendrá el gobierno de la Unión Americana el camino de imponer más sanciones al régimen norcoreano en caso de que Kim Jong-un persista en desarrollar armas nucleares. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Como un intento de no reconocer la decisión de cambio en el país, calificó Juan Guaidó el silencio del régimen de Maduro ante su retorno a Venezuela. El presidente interino aseguró que el mundo está decidido a apoyar el país y por eso toman represalias contra Alemania, al tiempo que desde el Parlamento Nacional califican como un encubrimiento a Maduro que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ponga las sanciones internacionales como excusa para justificar la grave crisis que se vive en el país. Este es un informe de nuestro periodista Luis Laya desde Caracas. ¿Creen entonces que evitando hablar de mi ingreso a Venezuela, luego de las amenazas, del movimiento político que no cesa en las calles, van a lograr eliminar la idea de cambio y de tres elementos? No pudieron detenerlo porque el mundo tiene sus ojos puestos en Venezuela. Así calificó Juan Guaidó el silencio del régimen de Maduro ante su ingreso al país. Sabe bien el mundo que las alternativas están en la mesa. Todas las alternativas. Que hemos intentado y hemos hecho un gran esfuerzo y estamos cada vez más cerca. Aseguró que su gira por el continente fue para continuar buscando ayuda para Venezuela. Los países están dispuestos y denunció que por eso tratan de amenazarlos. Señaló que a esto se debe el intento de expulsar del país al embajador alemán. Están amenazando a un país importante de Europa que está ayudando humanitariamente a Venezuela. Es importante que eso lo sepa el pueblo de Venezuela. No solamente bloquean y queman, sino amenazan verbalmente a quien ayuda humanitariamente a Venezuela. Explicó que durante su gira también se lograron acuerdos como que se acepten los pasaportes vencidos en países latinoamericanos, el primero de ellos Paraguay, además de que se facilite asistencia técnica para la reactivación del aparato productivo del país. De la necesidad de cooperación técnica en algunos rubros importantes para reactivar, por ejemplo, la agroindustria, para reactivar muy rápido, pueblo de Venezuela, la posibilidad enorme que tiene nuestro país de autoabastecerse. Además, los parlamentarios rechazaron que Michelle Bachelet ponga como excusa para la crisis las sanciones internacionales. Indican, esto es un intento por encubrir al régimen de Maduro. La señora Bachelet probablemente no tenga conocimiento que esta crisis que nosotros estamos viviendo económica es porque expropiaron más de 400.000 hectáreas de tierra productiva. El gobierno las expropió y no están produciendo. Este régimen hoy usurpador expropió más de 900 empresas de alimentos. Este régimen usurpador llevó la producción de petróleo de 3 millones de barriles a un millón de barriles, a menos de 1 millón de barriles de petróleo. Y eso nada tiene que ver con las sanciones. Nada, señora Bachelet. Las sanciones no son contra el pueblo venezolano. Las sanciones son contra una pila de corruptos que se robaron los reales del petróleo, que lo tiene la banca del exterior, que se benefician de esos recursos afuera, mientras el pueblo venezolano no compra o no puede ni comprar comida ni tener medicina. Los diputados a la Asamblea Nacional instaron a Michelle Bachelet a que visite Venezuela con la comisión que vendrá el próximo lunes 11 de marzo. Aseguraron que debe conocer bien la situación del país y recorrerlo. Le invitaron a hacerlo de la mano de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y aunque Nicolás Maduro había amenazado al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con arrestarlo cuando regresara al país, la intensidad de su discurso parece haber mermado, disminuido. Ayer, durante un evento de conmemoración de los 6 años de la muerte de Hugo Chávez, se convocó a una marcha antiimperialista y le pidió a sus seguidores no prestar atención a los detractores del régimen. Mientras una minoría alocada continúa con su odio, con su amargura, allá ellos. Ni les paremos bolas, compatriotas. Vamos a pararles al trabajo, al estudio, a la unión nacional. A ellos ni les paremos bola. Que siga la minoría alocada en su amargura. Los vamos a derrotar. Tengan la seguridad absoluta. Por Chávez lo haremos. Por la historia grande de la patria lo haremos.
Winston Flores, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Voluntad Popular y parlamentario además del Mercosur, nos acompaña desde Caracas. Allí lo veo en pantalla. Diputado, buena tarde. Sí, muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos ven por Latinoamérica. Tras esta gira del presidente interino Juan Guaidó por Sudamérica y su llegada además a Venezuela sin mayores inconvenientes, el régimen, usted lo escuchó muy bien allí, adopta ahora una posición de indiferencia, de no darle importancia a las gestiones de Guaidó, tanto dentro de Venezuela como fuera del país. ¿Cómo responden ustedes a esta estrategia de Nicolás Maduro? Bueno, efectivamente, como lo comentaste tú, una gira exitosa por Sudamérica, empezando en Colombia desde el 23 de febrero, cuando era el ingreso a la ayuda humanitaria, después posteriormente viajando al Paraguay, a Brasil, a Ecuador, una gira totalmente exitosa que parte inclusive desde la misma reunión del Grupo de Lima, que fue el día 25 de febrero. Las opciones del régimen, muy pocas. Maduro en este momento se encuentra en una disyuntiva porque no sabe cómo actuar ante lo que definitivamente fue un recibimiento de Juan Guaidó, que el pueblo venezolano sabía ya por sus anuncios que iba a regresar y fue recibido de esa manera. En primer lugar, cabe destacar una cuestión. Lo primero, la forma en que fueron recibidos por algunos funcionarios de inmigración del mismo aeropuerto internacional. En segundo término, la presencia de más de 10 embajadores. A la cabeza estaba el embajador de Alemania. Hoy, por cierto, la Cancillería usurpadora y el señor usurpador Maduro lo llaman persona no grata y piden su salida de Venezuela. Desde la Asamblea Nacional se dijo que el señor embajador de Alemania no era ninguna persona no grata y que evidentemente él nada más podía entenderse con el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. El recibimiento de estos embajadores, todos los mensajes que desde la Unión Europea, desde Latinoamérica, desde el Grupo de Lima, todos los países que le estaban diciendo y advirtiendo en pocas palabras, en un lenguaje inclusive no muy diplomático, que cuidado si llegaban a tocar al presidente Juan Guaidó, incluso presidente de la Asamblea Nacional, y que no podía Maduro avanzar en este sentido. La respuesta evidentemente a un dilema que solo lo tiene Maduro, porque para que se logre la restitución de la garantía, para que se logre el cese de la usurpación, pues Maduro tiene las puertas abiertas para irse del país y así poder solucionar una crisis político, social, que en estos momentos tiene a los venezolanos pasando tanta miseria. Efectivamente, ellos no supieron cómo actuar. El 23 de febrero actuaron con la violencia, pero ahorita en el retorno del presidente Juan Guaidó decidieron actuar de una manera totalmente diferente, enviando un mensaje inclusive hasta interno de reconocimiento de Juan Guaidó, un mensaje de que no saben cómo actuar, no saben cómo tomar, como diríamos aquí en Venezuela, incluso en Colombia, la papa caliente. La papa caliente que representa a Juan Guaidó ante el apoyo de los países internacionales y ante el apoyo de esos embajadores que estuvieron en el aeropuerto de Maiquetía, así como ciudadanía del Estado Vargas, donde él es natal, y los parlamentarios. Ahora, más allá de lo que había dicho Diosdado Cabello, número 2 del partido del régimen, sobre ese regreso de Juan Guaidó a Venezuela, ¿ustedes tenían información de que había la orden expresa de detener al presidente interino Juan Guaidó? Mira, más allá de la información que podríamos manejar, acuérdate que esto es un sistema opresor dictatorial que no sigue líneas y cánones legales, que está fuera usurpando inclusive la Constitución y los cargos. Era que lo que se tenía previsto a la presión que un grupo radical dentro del PSUV, entre ellos Diosdado Cabello y Freddy Bernal, pues sí era la detención del presidente Juan Guaidó, pero evidentemente Maduro, en vista de la grave situación que vive a nivel geopolítico, a nivel internacional, tomó la decisión de no tocar, de no detener con fuerzas usurpadoras a Juan Guaidó. Esto tiene diferentes lecturas, incluso hay lecturas e informaciones que manejamos al interno, donde las Fuerzas Armadas le dijeron a Maduro que no podía tocar a Juan Guaidó, porque ya entendemos que este régimen dictatorial avanza sí porque sí en cualquier decisión que ellos tomen. Ellos nunca han tenido prurito para llevarse a un parlamentario detenido. Tal el caso de
Juan Requesens o de montar ollas a granel para destruir a la oposición. Había esa información de que lo podían detener, pero el presidente Juan Guaidó decidió retornar a Venezuela, es presidente encargado de los venezolanos, y nuestra lucha es que adentro, porque ese es el sentido de lo que sucedió el día lunes, una victoria política, una victoria de la ciudadanía, una victoria de la Asamblea Nacional, pese a que el régimen internamente tenía unas discusiones muy fuertes de cómo avanzar y de cómo tratar de apresar al presidente Juan Guaidó, y entre ellos, bueno, el mismo Diosdado Cabello, Freddy Bernal, esta ala radical que se dedica precisamente a tratar de impulsar este tipo de situaciones que a todas luces al usurpador no le convenía, visto todas las advertencias internacionales y advertencias internas dentro del mismo sector del chavismo, madurismo y todo esto, ya no se sabe cómo se llama. Diputado, usted me decía hace unos minutos que a Nicolás Maduro le quedan pocas opciones. Una de esas, su salida del poder, su salida del país. Y le pregunto, ¿quiénes están negociando con Nicolás Maduro? No, mira, las opciones, ya Maduro tiene nuestro mensaje, ya Maduro sabe a través incluso de unas conversaciones previas normales dentro de cualquier circunstancia como se vive en Venezuela, que la única negociación que nosotros aceptamos es el cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Cuando digo que le quedan pocas opciones y que él está negociando o que él debería negociar su salida para ir a otro país, esto tiene que ver más con su círculo interno. Y ese círculo interno lo extendemos hacia el círculo de un país como Cuba. Esto es una discusión que ellos internamente tienen y que ellos están tratando de ver cómo salvar algo del chavismo, cómo salvar ante el pueblo venezolano algo de lo que tuvieron en cierto momento. Y eso pasa por la salida de Nicolás Maduro, eso pasa porque Nicolás Maduro negocia internamente y eso pasa porque los cubanos también lo reciban allá. Entonces esas negociaciones y esos movimientos son internos, con la oposición, y ni siquiera ya desde nuestro punto de vista nosotros somos la oposición. Nosotros somos ahorita un gobierno encargado, legítimo, apoyado por una Asamblea Nacional. Desde este gobierno legítimo de Juan Guaidó como presidente encargado de la Asamblea Nacional, por supuesto que las puertas están abiertas para que exista cualquier intercambio de promover negociaciones que solo van dirigidas a una sola ruta, cese de la usurpación. No estamos negociando ni estamos hablando de cualquier otra ruta. En este caso, una ruta electoral debe ser con los venezolanos sin la presencia del dictador Maduro, porque es lo que estamos exigiendo, que es el cese de la usurpación. Las negociaciones, te repito, son dentro del PSUV, dentro de las Fuerzas Armadas, con los cubanos y con todo ese círculo delincuencial que al final del día Maduro es preso de él mismo. Fíjese, ese discurso de la vicepresidenta del régimen, de Delcy Rodríguez, en palabras populares, es dejar que Juan Guaidó se cocine en su salsa, me lleva a mí a pensar en que también están jugando al desgaste de la oposición. ¿Ustedes cómo están manejando este tema para que la gente que viene movilizada, además, desde principios de año, en apoyo a la transición, en apoyo a esa ruta que ofreció Juan Guaidó, no pierda la esperanza de ese cambio político en Venezuela? Bueno, sencillamente se está manejando con las rutas y las acciones necesarias para consolidar el cese de la usurpación. El día de ayer hubo una reunión con sindicatos y empleados y trabajadores públicos para de una vez por todas confrontar y hacer decisiva la participación de estos empleados públicos dentro de la ruta, ya que la situación en Venezuela es de parálisis total. Son trabajadores que apenas ganan, si acaso $3 podrán ganar, $5 podrán ganar con bonos. Es una situación que está grave, que aquí ya no se aguanta más la situación en el tema económico. Inclusive hay una parálisis total del país con una hiperinflación que todos los días está galopante y que Maduro sencillamente no va a resolver. El círculo que tiene alrededor Maduro es el de seguir destruyendo el país para él tratar de buscar una salida épica. Como lo podemos imaginar, los comunistas siempre tienen ese sueño de una salida épica. No se le vaya a convertir esa salida épica en su peor pesadilla. La verdad es que no hay manera de que el pueblo venezolano se canse. La verdad es que no estamos cayendo en la rutina, porque cada una de las metas propuestas
para lograr el objetivo, el cese a la usurpación, se han ido cumpliendo de manera cabal. Nosotros aquí, todos los días, como colocamos una meta, cumplida esa meta, estamos avanzando más cerca del objetivo. Por lo tanto, no hay la preocupación de que el cansancio o el juego que tienen estos señores, juego de palabras, de que se va a cocinar Juan Guaidó en su propia salsa o de que no le van a parar. Mire, señores, por donde Juan Guaidó pasa en Venezuela, el pueblo venezolano está ahí. Por donde Juan Guaidó hace un llamado a los trabajadores públicos, a las Fuerzas Armadas o a cualquier otra institución, ese llamado es acogido con bastante afecto y tiene una respuesta. Y esa respuesta es que seguimos en la ruta. Para el próximo sábado tenemos un llamado de calle y vamos a seguir avanzando. El día lunes se nombró al representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo, así como se han nombrado representantes diplomáticos, embajadores en países que ya los han reconocido. Iremos avanzando en el nombramiento de ministros, inclusive de ministros de las Fuerzas Armadas. Iremos avanzando en cada una de las cosas que haya que seguir avanzando para tomar el control y lograr ese cese de usurpación y el control de un país, ya que se encuentra secuestrado por un grupo mínimo, inclusive por gente que cree en la violencia como única salida, y nosotros vamos encaminados en lograr ese quiebre, en que las Fuerzas Armadas se sumen, porque lo que pasó el día lunes con Juan Guaidó tiene muchas lecturas y mensajes muy importantes. ¿Por qué no lo detienen? ¿Qué detenía a este régimen dictatorial, asesino, no haber buscado la detención de Juan Guaidó? Pues sencillamente, en pocas palabras, es que no lo podían hacer, estaban contra la pared, y hay un quiebre interno incluso de las Fuerzas Armadas que está llevando Maduro hacia otra parte y que va a hacer que ese momentum político que continúa con la presión en la calle, la presión internacional, sea decisivo y que no se prolongue en un determinado tiempo que pueda cansar a la ciudadanía, porque aquí lo que menos tenemos es cansancio, porque esta situación es insoportable. Ahora, diputado, permítame una consulta más. ¿Qué ha dicho la Embajada de Alemania sobre este ultimátum del régimen de Nicolás Maduro para que el embajador abandone el país? Bueno, en primer lugar, Maduro no tiene las facultades para agredir a la representación de la República Federal Alemana, en este caso a su embajador, el señor Daniel. Ellos no tienen esa facultad. Maduro está fuera de orden constitucional como usurpador. Hoy la Asamblea Nacional le da y ratifica todo su apoyo a nuestro excelentísimo embajador y amigo de la causa democrática y de la libertad. No tengo en estos momentos la posición oficial de la Unión Europea como cuerpo y, por supuesto, de la República Federal Alemana. Pero tanto el presidente Juan Guaidó como la Asamblea Nacional invitó al embajador a continuar en Venezuela, apoyado por el único presidente legítimo que hay, que es el presidente encargado, y por esta Asamblea Nacional legítima. Rechazamos esta agresión. Esto es una agresión. Esto no tiene otro nombre, porque él no puede catalogar a nadie como persona no grata, ya que Maduro es un usurpador que no puede ejercer funciones de Estado, ni por supuesto puede mandar a ejercer funciones diplomáticas a nadie, ni mucho menos a ese canciller que también forma parte de esta usurpación que hoy vivimos en Venezuela. Quiero agradecer a Winston Flores, el diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Voluntad Popular, además parlamentario del Mercosur, por haber estado con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a toda Latinoamérica y a todos los venezolanos, que vamos muy bien. Vamos bien, Venezuela, porque vamos juntos, porque vamos todos y porque lo vamos a lograr con todos. Gracias, hasta la próxima. Y mientras el régimen de Nicolás Maduro insiste en negar una crisis en Venezuela, siguen conociéndose testimonios que reflejan que la escasez de medicamentos sigue empeorando. El cierre de uno de los hospitales más importantes de Caracas, la capital, mantiene entre la vida y la muerte a miles de pacientes. Informe de Oliver Fernández desde la capital venezolana. Este es el Hospital Periférico de Coche en Caracas. La escasez de insumos, medicamentos y daños en la infraestructura obligó su cierre. Julia Perales es enfermera de esta institución. Asegura que es doloroso ver cómo se deterioró. Impotencia, muchísima impotencia.
como persona, como trabajadora, como ser humano. Soy madre de todas las personas que llegan, de todos los niños, de todos los muchachos, de todos, porque tengo a mis hijos y en cada uno veo un familiar. Anoche, justamente en la madrugada, falleció un familiar. ¿Por qué? Por falta de antihipertensivo, por falta de atención. Pero más doloroso aún, asegura, es ver morir a pacientes y no poder hacer nada para ayudarlos. Con las manos atadas. El sentimiento humano, la ética profesional, es tan grande que da dolor ver morirse una persona pudiendo yo ayudarla, pero no tengo material, no tengo las cosas para ayudarla. Miguel Rangel es director de este hospital. A pesar de haber sido nombrado por la revolución, se pone al margen de la política. Su foco es ponerlo a funcionar. ¿Usted se plegaría al llamado del presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino Juan Guaidó? Mira, ¿Qué ha hecho a la salud? yo quiero manifestarle algo. Los temas políticos en salud no se deben mezclar, ¿ok? Para mí la salud no tiene ningún tipo de distinción. Yo aquí todo el mundo le estoy diciendo, apuesten por este hospital, vamos a sumar, nos vamos a restar, vamos a creer, que es muy importante. A veces nosotros hemos perdido mucho la credibilidad. José Rafael Torres es revolucionario, conserva su gorra y camisa del partido de gobierno. También es empleado y paciente de este hospital. Reconoce que desde la revolución se han cometido errores que muchos han pagado con su vida. El gobierno ha tenido errores, eso es una cuestión que quién es perfecto aquí, ni las máquinas son perfectas, papá, pero aquí hay un silencio total, entonces a la gente, al pueblo, a todo el mundo hay que darle una respuesta, pero es una cuestión, papá, que yo no sé, aquí hay mucha desidia ahí. Se estima que este hospital atendía por lo menos a 1 millón de personas por año. El director Miguel Rangel se comprometió a dejar listas sus instalaciones en los próximos 90 días. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Para tratar este tema nos acompaña la doctora Doris Angarita Acosta, es la secretaria de Educación en Cúcuta. Allí la veo en pantalla. Una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos Eduardo, y gracias a ustedes por visibilizar la situación por la cual estamos atravesando en Cúcuta. Por supuesto, gracias a usted por atendernos. Quisiera, para empezar, ponerle un número a esta problemática. ¿Cuántos niños venezolanos estudian en Cúcuta, del lado colombiano? Nosotros, para la vigencia 2019, estamos atendiendo 9.174 niños netamente venezolanos. Pero día a día nos encontrábamos pasando el corredor humanitario por el puente Francisco de Paula Santander, que comunica con la población de Ureña, Venezuela. Aproximadamente estábamos preparados para atender 3.000 niños a través del corredor humanitario, corredor que se ha visto afectado, puesto que no nos han permitido el paso de los niños. Usted me habla de 9.174 niños. Quería preguntarle, desde este último cierre de la frontera ordenado por el régimen de Nicolás Maduro, ¿en cuánto creen ustedes que están dejando de ir a clases? ¿Qué porcentaje de esos 9.000 niños han dejado de ir a clases del lado colombiano? Aproximadamente 3.000 niños que, como le contaba hace un momento, atraviesan el corredor humanitario. Es decir, nosotros tipos 4:30, 5 de la mañana los estábamos recogiendo en la Alcabala Ureña, Venezuela, y los traemos hacia los colegios que tienen ellos, donde están matriculados, y en la siguiente jornada, al mediodía, los estábamos devolviendo y recibiendo nuevos niños que venían para las contrajornadas de las tardes. Hablemos también de los beneficios que tienen estos niños venezolanos estudiando en colegios colombianos. Es decir, por ejemplo, ¿tienen acceso a comedor? A ver, Cúcuta ha hecho grandes esfuerzos y esfuerzos propios también para poder atender a estos niños y sobre todo entender que es una ayuda humanitaria y que es nuestra obligación, y así nos lo ha hecho saber o lo ha instruido el señor alcalde. Tienen estrategias de permanencia como la del corredor humanitario, que es un transporte escolar que es apoyado directamente desde el Ministerio de Educación y desde donde nosotros estamos transportando aproximadamente 3.000 niños. Tiene la siguiente estrategia de permanencia, que es el programa de alimentación escolar, de acuerdo a la focalización que nos permite el lineamiento. Es decir, no todos a los niños venezolanos les estamos dando el programa,
sino que a los que se han focalizado desde los comités de alimentación escolar en las diferentes instituciones educativas. Hay colegios como el Colegio Misael Pastrana Borrero, que atiende aproximadamente 800 niños venezolanos, niños que se encuentran en jornada única, y a ellos en su totalidad le entregamos el programa de alimentación escolar. Los esfuerzos que ha hecho Cúcuta han sido muy grandes, tanto que hemos tratado de no discriminar ni que estos niños se sigan viendo más afectados de los que están por la situación y de tratarlos de igual manera. Pero para Cúcuta como entidad territorial es muy difícil y es muy complicada la situación, ya que la estamos afrontando desde el año 2015. Y la verdad, hemos aumentado una cobertura de más de 10.000 niños, y pues esto nos ha afectado no solamente las estrategias de permanencia, sino la falta también de docentes, la falta de infraestructura física instalada y más estrategias, y pues obviamente quisiéramos tener universalidad tanto como para colombianos como para venezolanos. Doctora, me imagino que en algún momento, en algún caso, casos específicos, han tenido también desde la Secretaría, las autoridades colombianas, ofrecerle incluso insumos, es decir, útiles escolares a niños venezolanos de muy bajos recursos. Por supuesto que sí. En estos días también a través de un organismo internacional fuimos apoyados y entregamos aproximadamente 1.500 kits escolares, pero Carlos Eduardo, la verdad la situación es supremamente complicada porque desde el año pasado hicimos brigadas para nacionalizar a estos niños, y hoy en día pues esos niños quedaron como colombianos, pero siguen viviendo en Venezuela, sigue su familia en Venezuela, y pues nosotros hemos tenido que también abarcar toda la situación, tanto en salud como en educación, para todos estos niños, atenderlos de manera integral, pero esto es un esfuerzo que prácticamente le ha quedado, o yo siento que Cúcuta se quedó sola en este sentido. Eso lo decía nuestro alcalde en días pasados, y es que esa población ya ni siquiera los organismos internacionales nos los quieren contar como venezolanos, sino como ya están registrados como colombianos, pero nosotros seguimos con las mismas dificultades porque le contaba, si se aumenta la cobertura, también necesitamos más docentes, necesitamos más aulas de clase, necesitamos más ayuda pedagógica para poderles dar una educación y brindárselas con calidad. Es tan difícil ver la situación por la que están atravesando nuestros niños, que no solamente se siguen viendo afectados los venezolanos. La semana pasada nos vimos en la necesidad de cerrar la sede educativa del Nuevo Escobal, y es la institución educativa que está más o menos a 150 metros del puente Francisco de Paula Santander, porque hubo disturbios, problemas de orden público, y los gases lacrimógenos llegaron hasta el colegio, entraron a la institución, y pues en aras de poder proteger a estos niños, porque nuestras instituciones educativas también son protectoras, nos tocó cerrarlas, y ahí pues se cerró para colombianos como para venezolanos. Entonces este conflicto cada día aumenta, cada día se pone más difícil, y pues obviamente a los que estamos viendo afectados es a nuestros niños. Difícil la situación que vimos el día de hoy, porque los directivos de los colegios les han informado a los niños que no se arriesguen a pasar las trochas porque puede correr peligro su vida, pero es más grande el deseo del conocimiento que tienen estos niños y de salir de esa población, porque ellos están muy preocupados, piensan que van a perder el año. Para nosotros como entidad territorial sigue siendo difícil administrativamente, pero pese a eso nuestros docentes y nuestros directivos docentes han tomado una tarea que de primera mano yo siempre les he dicho, los felicito, y me he tenido que quitar el sombrero, porque nosotros tenemos que aumentar los indicadores de ausentismo, de deserción, de repetición, y todo esto es castigado para las instituciones educativas porque el ente rector de educación en Colombia pues ya tenía unas pautas y obviamente no estábamos preparados para una situación de estas. Pero sin embargo, a pesar de haber perdido esos incentivos, seguimos recibiendo día a día niños venezolanos, niños hijos de colombianos, y con el mayor agrado y trabajando temas para eliminar barreras como la xenofobia, la discriminación, y eso lo mostraron hoy los niños cuando estaban en el puente y decían que su deseo es llegar a Cúcuta a estudiar, porque no se sienten que están siendo bien educados en la población vecina. Primero, porque allá hay muchas dificultades con los servicios públicos. Segundo, porque el ausentismo también en los profesores hace que ellos busquen una mejor calidad educativa. Y qué bueno que nosotros acá como país hermano
lo podamos seguir haciendo, pero también necesitamos la ayuda del gobierno nacional. Y más allá del gobierno nacional, vaya un oportuno llamado también a organizaciones internacionales, por ejemplo, ONU, que pudiera colaborar con la situación específica que está viviendo la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela. Doctora, en este momento no hay ningún canal de comunicación, por ejemplo, de las autoridades de la ciudad de Cúcuta con las autoridades venezolanas que tienen el control del puente. Sí, hoy acá internamente desde entidades, instituciones del gobierno, pero regionales, que ya han cansado de la situación y para nosotros sería más fácil decir son venezolanos y que se queden allá en Ureña, pero nosotros no hemos descansado ni un solo día para que la Guardia Nacional entienda que estos niños no pueden hacer parte de ningún conflicto, ni social, ni armado, de ninguna índole, y que ellos solamente deben pasar a estudiar. Nosotros ni siquiera los pasamos en compañía de sus padres como para que la guardia vaya a pensar que vamos a ayudar a pasar a otro tipo de personas. Nosotros hemos estado a través de estos años, hemos ido como buscando alternativas de que la guardia no nos vaya a poner problemas, que el bus vaya debidamente identificado, que los niños estén carnetizados, que no vayan acompañados de padres de familia, porque nosotros, además del conductor en el bus, va un monitor que los acompaña, que los entrega en la puerta del colegio, que los recibe en la puerta del colegio y vuelve y los lleva hasta la Alcabala de Ureña. Es tan complicada la situación para nosotros que es poder tener que pasar la frontera aproximadamente medio kilómetro para ir a recibir esos niños y evitar así que hayan contratiempos en el paso de la Guardia Nacional. Este es un trabajo que se ha hecho simplemente desde la Secretaría porque nosotros también necesitamos personal para esto y cuando hay que hacer brigadas para ir a contar los niños, desde el portero de la oficina sale para ayudarnos. Entendemos perfectamente, doctora, el drama, por supuesto, solo un régimen criminal puede cerrar la frontera a niños que van de un país a otro a buscar educación y mejor calidad de vida. Es la doctora Doris Angarita Acosta, secretaria de Educación en Cúcuta, Colombia, a quien le agradecemos por su tiempo para la tarde de NTN 24. Así hacemos una nueva pausa. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE con información de Venezuela y mi cuenta personal, @CESánchezM. A la pausa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la nueva Constitución de Cuba y su futura implementación. El organismo indicó que la nueva Carta Magna dio rango constitucional a determinados derechos fundamentales. Sin embargo, la CIDH recibió denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil cubana sobre una serie de falencias en el proceso de socialización y debate en torno al proyecto de Constitución. Además, diversos sectores denunciaron fraude en el referendo del pasado domingo 24 de febrero. Y mientras se plantean cambios constitucionales, la represión se mantiene. Este fin de semana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue arrestada una vez más. En un nuevo domingo de represión a la disidencia, Soler fue llevada a prisión. La activista había denunciado además la detención de su esposo y también opositor Ángel Moya, quien en un mismo día fue llevado a prisión a la cárcel en 2 ocasiones. Para hablar de este tema nos acompaña vía telefónica Berta Soler, integrante precisamente de las Damas de Blanco. Señora Berta, una muy buena tarde, bienvenida a NTN 24. Sí, bueno, muchas gracias, buenas tardes para usted, Carlos, y buenas tardes para todos los que me puedan escuchar. Según lo que se reporta desde la isla, ¿podemos hablar de una nueva ola de represión del régimen contra la disidencia a partir de esta aprobación de la nueva Carta Magna? Sí, bueno, puedo decirle de que, bueno, aquí en Cuba realmente hubo varias propuestas, ¿no? Muchas personas de la oposición realmente decían votar no, otros no votar, otros boicot, desobediencia civil, protestas en las calles. Bueno, realmente el día 24 con esta falsa de elección constitucional, el régimen cubano una vez más lo que quería era la presencia de las personas, de la gente en estas urnas para después decir cuál era el aprobado y realmente ya la cifra ya estaba aprobada de antemano. Esta
constitución que realmente no va a resolver el problema de Cuba. Quiero decirle que, bueno, se arremete el régimen cubano contra los activistas de derechos humanos, y quiero decirle que en el caso de las damas de blanco somos arrestadas cuando salimos de nuestras casas, nos están llevando, en el caso mío, más de 24 horas en una unidad policial. En el caso de Ángel Moya, no es dama de blanco, pero desde el sábado antes, el sábado 3 de el presente mes, lo llevaron por 2 veces a calabozo, pero además no obstante a eso, antes de llevarlo a calabozo, le rociaron en su rostro un spray químico dentro de una patrulla cerrado bajo el sol, para que esto le da náusea, secreción nasal, picazón, pérdida de la visión, y bueno, esto lo están haciendo. Pero además quiero decirle, en el día de ayer martes, salimos 5 damas de blanco a participar en misa en la iglesia de la Caridad, de la Virgen de la Caridad, y cuando salimos de allí fueron detenidas 2 damas de blanco, y de estas 2 una señora de 70 años. También quiero decirle que el régimen cubano le advirtió a algunas damas de blanco, y voy a citar a Aulín Hernández Rodríguez, que no le iba a dejar salir ni un día en la semana, puesto que iba a tener una patrulla en su casa, ni tan siquiera se comprar el pan, podía salir a la calle. Pero además fue amenazado Ángel Moya para que me lo transmitiera a mí, de que solamente podemos hacer nuestros quehaceres de lunes a miércoles, porque el jueves, cuando salgamos de la sede nacional, o el viernes, nos van a arrestar. Entonces realmente lo que está pasando en este mismo momento con las damas de blanco, con el activista de derechos humanos Ángel Moya Acosta y con otros más, es responsabilidad del régimen cubano, y están arremetiendo después de esta nueva, esta falsa referéndum que hicieron con esta nueva constitución, que no abraza, no apadrina, no apoya para nada a las personas que piensan diferentes regímenes. Por ejemplo, a su esposo, ¿por qué un mismo día lo llevan 2 veces a prisión? ¿Bajo qué cargos? ¿Y qué le dicen una vez que lo detienen? Bueno, mire, primeramente él salió en horas de la mañana del día 2, sábado, a correr por los alrededores, a hacer ejercicio por los alrededores de donde está la sede, y rápidamente ahí lo arrestan, lo detienen, le dice, dale, vamos, usted está detenido. Lo llevan para una unidad de policía cercana, le ponen una multa de 150 CUP con el artículo 141, con el decreto 141, artículo 2, inciso C, que esto es por violar el dispositivo de seguridad, y el hombre estaba en un lugar libre y estaba haciendo ejercicio. No conforme con esto, cuando lo regresan para cerca de la sede nacional, empieza a protestar bajo la dictadura, viva Cuba Libre, y inmediatamente no lo dejan entrar a la sede nacional y se lo vuelven a llevar detenido, y ahí es donde lo tienen dentro de una patrulla bajo el sol cerrado herméticamente, y le rocean 3 veces en su rostro este spray químico que da muchas sensaciones de vómito, como decía anteriormente, de náuseas, de secreción nasal, picazón, dolor, calambre. Esto es una tortura psicológica o física. Y le dijeron que la protesta que el sábado 23 hizo en la barriada de Galeano en Centro Habana, junto a Antonio Rodiles, eso le iba a costar muy caro a ellos. Entonces realmente están arremetiendo contra las personas que pusieron no, o que boicotearon, o que protestaron el día 24 en las calles aquí en Cuba. Bien, vamos a agradecer a Berta Soler, integrante de las Damas de Blanco, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde. Mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buena tarde. Hacemos una pausa más aquí en la tarde, ya regresamos. Los invito por ahora a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24, allí lo tienen en pantalla. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Y antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes esta imagen que nos deja el invierno en Oregon. El frío prolongado y las fuertes nevadas afectan a miles de animales que migran en manada para ponerse a salvo. Es el caso de al menos 700 alces que sorprendieron a los transeúntes del Valle Grande del estado
cuando atravesaron una de sus carreteras. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre mantiene una campaña para que los humanos se mantengan alejados de estos animales y otras acciones de que permitan preservar su permanencia en la zona. Llegamos así al final de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche para todos.